Maestro, tú hablas y yo trato de armar este rompecabezas de privilegios. Entonces, el padre elige a sus hijos y yo considero y te pregunto, creo que nos ama tanto que todos somos sus hijos amados y todos somos elegidos, ¿no? Bien como quiera que sea, tú aceptas ser elegido, tú aceptas reconocer esos dones, esos talentos, esos regalos. Y todos los seres humanos como hijos tenemos del Padre esa herencia, el don, el talento, la sabiduría, el conocimiento, la habilidad para el deporte, para la intelectualidad, para la escritura, el don de la palabra, el don del silencio, el don del servicio y el don de la interpretación de los sueños en algunos, el don de ver, de hablar unas lenguas que no conoces, el don de la teletransportación en el tiempo, como te pasó a ti. Yo no sé si aún ya descifraste qué nombre tiene ese don tan maravilloso de hacer presente, de hacerte presente en una vida que marcó una partición de la historia en dos. La humanidad se divide en dos. Ha habido grandes maestros iluminados en la historia de la humanidad. Y todos los patriarcas, Jacob, Abraham, Isaac, Moisés, luego almas iluminadas como Mahoma, Buda. Y vino Jesús y partió la humanidad en dos. Y tú acabas de nombrar al maestro de maestros. Yo considero a Jesús como mi mentor, como ese guía, ese pastor que yo quiero seguir. O que quiero que me siga porque considero que los pastores, el gran pastor va detrás del rebaño, no adelante dejándolos atrás, ¿no? Bueno, voy a hablar de la elección, el elegido. Y Jesús fue un elegido como todos los otros, y ahí es donde quiero que nos centremos un poco en los maestros, ¿no? En diferentes partes del tiempo, Mahoma, Buda y tantos otros, Saint Germain, el Conde, y Jesús. Y tú yo tengo el privilegio de hablar contigo como maestro del gran maestro de maestros que me inspira a seguir su vida, pero no porque estoy hablando con Daniel Ferminares, el que estudió la obra de Jesús, sino el que recibió el don de participar en ella, de conocer de ella. Y en ese orden de ideas quiero que me cuentes ser elegido, aceptar ser elegido y llegar a entender que ese ego, que es el gran oponente de tu realidad, el gran oponente de tu felicidad, el gran oponente de tu armonía, de tu paz interior, siempre se va a querer interponer a través de la mente y a través del conocimiento en el desarrollo de tu esencia, de tu ser y de lo que tú viniste a hacer en este mundo. Jugar con el ego para que tú digas, sí, padre, yo acepto, y luego contarle a este mundo terrenal en esta época, mire, me tocó esto, me llamaron a esto, y con esto, que te pase lo que le pasó a Jesús, que le digan, ah, sí, claro, el iluminado, ahora el maestro, el hijo del carpintero viene a decirme que es el que va a transformar la humanidad, ¿no? Bueno, muy bien. El elegido, todos somos elegidos. ¿Cómo aceptar esa misión? ¿Cómo jugar con ese ego? Y cómo decir, voy para adelante, ¿no? No sé si puede ser tomado como aclaración, pero todos somos elegidos hasta un cierto punto, porque en realidad es uno el que se elige a sí mismo. A ver, nosotros no elegimos a un jardinero para que nos arregle el auto. Okay. Porque no sabe de mecánica, ¿no? Bien. Entonces, si Dios elige a alguien es porque para una tarea específica es que está preparado para desenvolverse de la mejor manera que Dios entiende para esa labor. Entonces, si yo quiero prepararme para mecánico, tengo que elegirme. Y no es dejar de ser jardinero, sino que también incorporar a la jardinería que ya conozco y me desenvuelvo con holgura,
también incorporar el conocimiento de la mecánica. Entonces Dios puede contar conmigo porque yo busqué ese conocimiento, ¿no? Venimos al mundo a superar nuestras limitaciones y a superar nuestra ignorancia, y la ignorancia se supera conociendo. Entonces, yo no estoy dando algo que robo del Padre, sino que lo que estoy compartiendo es lo que fui obteniendo gracias a su luz a través de las experiencias que uno ha ido teniendo a lo largo de la vida del Espíritu. Esto es semejante en todos, como bien decías. Ahora, hay muchas personas que no le dan demasiado valor o trascendencia a las riquezas espirituales y se centran y se concentran más cada vez que vienen a esta tierra a las cosas de la materia, a lo que en el momento les da una sensación de placer. Pero el ego, como hablábamos, hay un yo inferior. Ese yo inferior es necesario en algún momento de la evolución, porque el yo inferior nos lleva a poder experimentar el placer que se experimenta al recibir, al encontrar lo que uno desea o quiere. Y entonces uno experimenta el placer, pero es necesario pasar por esa experiencia del placer, del recibir, el de obtener, para poder dar un paso más allá luego y llegar a experimentar el goce de dar. Entonces yo le llevo al otro lo que el otro necesita, así como yo en algún momento necesité y obtuve y encontré quien compartió lo que tenía. Pero son pasos que hay que ir dando. El problema de la humanidad es que se queda en ese primer paso, en donde se siente bien y es lo que busca, y la manera en la que lo consigue casi instantáneamente es a través de la búsqueda del placer. Entonces piensa que el placer le dan las cosas materiales, que el placer lo tiene conectándose con lo que es de su interés. Eso es una elección también, porque en definitiva yo pongo muchas veces el ejemplo de las películas de Disney en donde aparece el angelito y el diablito hablándonos al oído, ¿no? Depende a quien uno le pone la atención, es hacia donde se dirige. Jesús dijo, donde están tus ojos está tu corazón. Donde yo pongo mi atención, ahí va mi corazón. Entonces, si tenemos que poner atención hacia la luz, será una elección nuestra, pero tomémoslo con seriedad, con compromiso. Si yo me comprometo con la luz y me comprometo a llevar las enseñanzas a través de la obra, no solo en la lengua, porque eso es fácil y lo hacen muchos, sino a través de la obra, concretar. El mundo se está construyendo, se está haciendo mejor y se hace mejor a través de la obra de cada uno, ¿no? Entonces el Padre dice, y también son textuales palabras, dice, estoy llevando adelante una gran obra y necesito de todos los obreros. Entonces, la gente muchas veces no está conforme con la repartición y no le gusta lo que está haciendo y quisiera estar haciendo otra cosa. Le parece que vivir su vida diaria y cotidiana con amor no basta. Quisiera servir a los que tienen necesidad del otro lado del mundo. Pero muchas veces se disfraza el ego detrás de todo esto, tratando de tener protagonismo y llamando la atención sobre sí. Y como bien decías, porque es textual y tal cual, el pastor camina detrás del rebaño, porque es la única manera de ver a sus ovejas. Si él camina adelante, es porque busca que lo vean a él, y él no las ve a ellas. Entonces, uno tiene que ponerse en ese lugar si quiere servir, si quiere ser útil, si siente ese gozo que es el compartir, multiplicar, brindando a los demás desinteresadamente. Llegamos a esto concientizándonos de que es así. Entonces, ¿quién es el salvador del ser humano? La conciencia pura. Entonces hay que ir purificándola, comenzar a dejar de estar siguiendo con nuestros ojos y muchas veces contaminando el corazón, cosas que no están en sintonía con el amor del Padre. Entonces, el maestro cuando entró al templo a hablar, se hizo de un látigo y corrió a los mercaderes. Los mercaderes son los egos.
hay que sacarlos del templo, no pueden estar dentro comerciando con los intereses del espíritu, porque ellos vendían los animalitos para los sacrificios, bueno, y todos los adornos que podían de alguna manera agradecer y ofrecerle a Dios. Es decir, nada de todo eso tiene que estar dentro del corazón, pero es una decisión en la vida. Esa decisión en la vida hace que podamos llegar a tener claridad de qué es lo que elegimos. Yo no puedo elegir, porque pertenezco a una religión, cualquiera sea, un día de la semana ir 2 o 3 horas a reverenciar a Dios y el resto de la semana vivir mi vida mundana pensando que cuando vuelva Dios me perdona todo. Entonces, el cielo no puede ser perfecto si las personas en su imperfección no aprenden de ello, ¿no? Entonces, tenemos que superarnos. Cuando nos superamos, es que tenemos para dar. Entonces, hay a veces un malentendido en el mundo con respecto al cielo. Piensan que un maestro que viene a la tierra es alguien que, si se quiere, se entrega en manos del Padre y el Padre habla a través de él como si estuviese siendo, perdón por la comparación, pero como un títere que de alguna manera es manejado por Dios. Pero lo que el Padre quiere es que todos tengamos nuestra libertad. Un maestro en los cielos se lo conoce como el Señor de su propia luz. Entonces, el maestro administra su luz con la voluntad de Dios. ¿Cómo llegó a que sea la voluntad de Dios? Renunciando a la suya. ¿Por qué llegó a renunciar a la suya? Porque pudo conocerla plenamente, porque lo vio con toda su conciencia y pudo a su vez ver la voluntad de Dios superior. Entonces entendió que la suya inferior no era la que había que seguir. Se puso desde su voluntad en manos de la voluntad de Dios. Pero digo, hay mucha conciencia en todo esto y no es que el Padre tiene obreros a los cuales utiliza, sino que el estar trabajando dentro de la gran obra nos ayuda a tomar conciencia, ¿no? ¿Cómo empieza el camino del amor? Y a partir de lo común a la humanidad, que es la propia familia, en donde yo siento amor primeramente por una pareja, luego ese amor crece tanto entre la pareja, pero tanto crece que ya no cabe más en ellos. Cuando no cabe más en ellos, toma la forma de un hijo. Y entonces lo que viene al mundo es el fruto del amor. Entonces, ¿cómo no voy a amar al amor que tenemos? ¿No? Entonces es nuestro hijo, la creación es un desborde de amor. Ahora, no tiene que terminar ahí. Muchos en la humanidad ven como que ese es el límite máximo de expresión de amor, el llegar a una familia, tal vez tener amigos, pero el amor no tiene límites. Nosotros tenemos límites para llegar con el amor. Y eso es lo que tenemos que ver, dónde están esos límites y entender si estamos dispuestos a superarlos y llegar más allá, sin desatender todo lo que es nuestro compromiso y obligación, ¿no? Ahora, depende del compromiso. Un apóstol, un discípulo, es alguien comprometido con la enseñanza. No es alguien que decidió, no tengo otra cosa mejor para hacer y me voy a caminar atrás del maestro, ¿no? Sino que se compromete con la enseñanza. El maestro no tenía dónde dormir, los discípulos tampoco. No tenían con qué cobijarse el maestro, los discípulos tampoco. Es decir, atrás de la enseñanza. El maestro hablaba dando sermones a miles de personas y muchas personas quedaban maravilladas, muchas personas no estaban de acuerdo con lo que decían, pero cuando él se retiraba y para seguir el camino que el Padre iluminaba, lo seguían siempre los apóstoles. Las demás personas se volvían todas a su casa. Es decir, muchas personas toman la enseñanza un día que les resulta cómodo, fácil, les conmueve, confunden logros, conquistas, conciencia con un estado emocional del momento. Es un gozo, es una alegría, es tan hermoso, pero eso no es fruto de tu trabajo, sino que es algo que se produjo, a partir de la palabra que recibiste. Para que sea algo que puedas sostener por la eternidad, tenés que alcanzarlo. Entonces la verdad no es para llevarla en el intelecto, es para llevarla a la práctica, ¿no? Maestro, nombraste una palabra muy grande, la familia.